Nos correspondió estudiar dos lecturas, una sobre la enfermedad como una experiencia transformadora y otra sobre una ampliación del concepto de experiencias transformadoras. Ambas lecturas o ambos escritos desarrollados por Javi Carrel y James Kidd, una pareja de estudiosos en el campo de la fenomenología que han estado desarrollando temas de enfermedad, pero que se enfocaron específicamente en este concepto de experiencias transformadoras. Bueno, en la presentación que tengo preparada para ustedes quisiera recordar algunas de las cosas que dijo el profesor Toro sobre fenomenología y hermenéutica como para contextualizar y orientar lo que dijimos la vez pasada, como continuidad a lo que dijimos la vez pasada con el tema que vamos a presentar el día de hoy. En segundo lugar, me referiría al concepto de experiencias transformadoras, tal como fue presentado originalmente por Laurie Ann Paul, una filósofa del campo de la epistemología en 2016, y cómo fue desarrollado también por Karen King en la lectura que ustedes ya realizaron. Enseguida hablaré de la enfermedad como una experiencia transformadora de una manera un poquito más detallada de lo que el artículo hace. Traeré algunos pequeños testimonios recientes que muestran en qué sentido la enfermedad es una experiencia transformadora y terminaré con el problema de la toma de decisiones que surge a partir de este concepto y que tiene que ver específicamente con el tema del consentimiento informado, entre otros asuntos pues muy relacionados con el tema de la bioética. Intentaré ser breve para que tengamos suficiente tiempo para conversar. Lo primero que quería recordarles era un poco la distinción que el profesor Toro hizo la vez pasada entre enfermedad entendida como experiencia subjetiva, illness en inglés, y enfermedad entendida como una disfunción del organismo o un defecto o una disfunción en el funcionamiento del organismo, disease. Si miran, hay aquí un pequeño contraste entre ambos conceptos. Mientras que en el concepto de enfermedad entendida como illness, uno se centra en la experiencia subjetiva de la persona. En la enfermedad entendida como disease se entiende el cuerpo de la persona como un hecho objetivo y la enfermedad misma como un hecho objetivo y verificable. Adicionalmente, en la enfermedad entendida como illness se trata generalmente de un evento disruptivo en la vida de la persona. Es decir, el concepto de persona es el concepto central y la disrupción que se genera en esta vida de la persona en su conjunto es la forma como se ve la enfermedad. La enfermedad vivida es una enfermedad que afecta el conjunto de la persona, mientras que en la enfermedad entendida como disease estamos hablando más bien de una disfunción en el funcionamiento del organismo, de un defecto en un órgano, de algo que se puede cambiar o arreglar, etc. Aquí tenemos también dos conceptos centrales en la tradición fenomenológica en la columna de la izquierda y son el concepto de cuerpo vivido, Leib en alemán, o cuerpo vivenciado, y el concepto de mundo vivido o mundo vivenciado. La fenomenología considera la persona o la vida humana como un ser en el mundo, como un ser corporal que existe en un mundo que es siempre vivido y experimentado de una determinada manera. Entonces su cuerpo no es solamente un cuerpo material, objetivo, físico, medible y verificable, sino es más bien un cuerpo vivido y vivenciado de una manera determinada. Entonces el acento está puesto en la fenomenología en el campo de la experiencia. Lo mismo con el mundo. El mundo no es visto como una colección de cosas o una colección de objetos, sino como un mundo vivenciado, experimentado de una manera o de otra. Algo que será muy importante aquí. En cambio, por supuesto, en el campo, digamos, de la medicina considerada como un estudio objetivo del cuerpo considerado como objeto, ese cuerpo es visto como un objeto, como algo considerado con independencia de la experiencia subjetiva del paciente, y en ese sentido se prescinde de la forma como el paciente experimenta su cuerpo, de la forma, bueno, se prescinde hasta cierto punto de la forma como el paciente experimenta su cuerpo, de la forma como la persona experimenta el mundo. Por supuesto, aquí debatiremos acerca de si debemos mantener estas distinciones de esta forma tan rígida o si, por el contrario, y creo yo que vamos en esa dirección todos,
la humanización de la medicina y de la práctica médica y la práctica que efectivamente se realiza muchas veces involucra no solo considerar el cuerpo como un objeto, sino precisamente considerar el punto de vista del paciente, considerar la experiencia vivida de su cuerpo y de su mundo, etc. Entonces, establezco esta distinción como para contrastar las dos formas de concebir la corporalidad, de concebir la enfermedad, pero señalo igualmente que se trata de distinciones que también podemos matizar en algún sentido, de conceptos que pueden verse como complementarios también, no necesariamente como formas opuestas de ver las cosas, sino también formas de complementar la comprensión que tenemos del paciente. El paciente visto como un paciente con un cuerpo vivo que puede ser estudiado, diagnosticado, tratado, pero que tiene una vida subjetiva que es importante y que se está viendo afectada simultáneamente por la experiencia que tiene de la enfermedad, de su cuerpo, del mundo vivido en determinado momento. Bueno, pasemos aquí a destacar dos formas o a recordar dos cosas claves sobre la fenomenología como disciplina filosófica o como corriente filosófica. Ella se encarga de estudiar la experiencia subjetiva de la persona y desarrollar para investigar esa experiencia subjetiva. Eso es fenomenología, el estudio de la experiencia subjetiva de la persona, un estudio que se realiza en perspectiva de primera persona mediante una serie de métodos que la fenomenología ha ido desarrollando. Hay otra corriente filosófica que está muy relacionada con la fenomenología y que tiene que ver mucho con el concepto de persona, y es la corriente hermenéutica. Hermenéutica trata de la comprensión e interpretación, es especialmente relevante en el campo jurídico, en donde se hace interpretación de textos, de leyes y aplicación a casos concretos. Aquí se trata más bien de comprender e interpretar como modos de ser del ser humano, como actividades humanas básicas. Todo ser humano comprende e interpreta, comprende su mundo, se comprende a sí mismo, comprende todo lo que lo rodea. El comprender es el hecho básico de la existencia humana, y en ese sentido el ser humano es visto en la filosofía hermenéutica como un ser vivo que crea sentido, que se relaciona con su medio ambiente creando sentido. Y esto ya muestra que la enfermedad, si es una experiencia disruptiva en la vida de la persona, puede ser vista entonces como una experiencia que trastoca las estructuras de sentido del paciente, que es lo que aquí nos interesa. Pasemos al segundo tema, que es ya propiamente el de las experiencias transformadoras. Este tema, como les comentaba al inicio, fue presentado por primera vez en 2016 en este libro Transformative Experiences de Lori Ann Paul, una filósofa del campo de la epistemología, en el contexto de la toma racional de decisiones, o toma de decisiones racionales. Ella se preguntaba por la posibilidad de tomar decisiones racionales sobre experiencias que tienen una particular opacidad. Pone, por ejemplo, la experiencia de convertirse en padre o en madre. De alguna manera, decidir tener un hijo o no tenerlo, sabemos que va a alterar la vida y nos va a ofrecer un conocimiento nuevo de las cosas, pero también nos va a transformar como personas. Quienes han sido padres o van a serlo o madres, saben que se ve la vida de una manera diferente después de ser padre o madre. Entonces es un tipo de experiencia que transforma la perspectiva global del mundo y en ese sentido transforma a la persona. A Lori Ann Paul le preocupaba entonces cómo decidir sobre aquellas experiencias que muchas veces elegimos voluntariamente y que transforman no solamente lo que sabemos del mundo y nos enseñan algo que solo podemos saber por esa o a través de esa experiencia, sino también qué ocurre con también como personas que hacen que seamos completamente diferentes después de vivir esa experiencia. Y en este libro define las experiencias transformadoras como experiencias que tienen dos rasgos característicos. Ellas proporcionan fundamentalmente una transformación epistémica, es decir, nos enseñan algo, pero aquello que nos enseñan no lo podemos aprender a través de un libro.
Por supuesto, existen muchos libros sobre la experiencia de ser padre o madre, sobre la enseñanza y la crianza de los hijos, pero aquello que enseñan estas experiencias solo se puede aprender a través de las experiencias. Es decir, ese conocimiento es un conocimiento en cierta forma incomunicable o comunicable, pero no completamente comprensible si no es a través de la propia experiencia. Es decir, nadie puede hacer la experiencia por otra persona. Entonces son experiencias que nos transforman epistémicamente, pero también son experiencias que transforman la persona que somos. Es decir, después de tener estas experiencias, cambiamos como persona, ya no somos los mismos. Hay algunas características, algunas las he ido de alguna manera mencionando, pero vale la pena explicitarlas. Ya he dicho que se trata de experiencias que enseñan algo de una forma directa, que implican entonces una experiencia directa e intransferible, pero también hay una cierta opacidad epistémica, es decir, no es claro qué es lo que se va a aprender, ni es claro cómo va a resultar uno después de tener la experiencia. Uno simplemente cambia con la experiencia, aprende algo, pero no puede saber por anticipado qué es lo que va a aprender ni cómo va a resultar uno la persona en la que se va a convertir. Al mismo tiempo, tienen entonces cierta imprevisibilidad, es decir, no puedo prever a futuro lo que va a resultar. Involucran también una cierta revelación, es decir, una vez que se tiene la experiencia, uno entiende por fin algo que no entendía antes. Entonces, lo que se aprendió se ve como una especie de revelación que clarifica, que explica algo que se está viviendo, pero que no se puede conocer antes. Es una experiencia, en cierta forma, como reveladora sobre uno mismo, sobre la vida, sobre la propia vulnerabilidad, sobre la existencia, bueno, sobre muchas cosas, y cambia entonces la perspectiva con la que uno ve las cosas. Hay entonces una referencia a lo desconocido, y un último rasgo importante aquí es el de la irreversibilidad. Yo no puedo volver atrás. Una vez cambié, una vez me transformé en una persona diferente, una vez conocí o aprendí aquello que esta experiencia me enseña, yo ya he cambiado y ya no puedo volver atrás. No puedo volver a ser la persona que era porque he cambiado precisamente como persona. Por supuesto, nuestra pregunta fundamental es si la enfermedad es una experiencia transformadora. Antes de hablar de eso, yo quiero hablarles de algunos antecedentes del concepto de experiencia que son muy importantes acá, que no son tenidos en cuenta por esta autora Lori-Ann Pope, pero que son particularmente interesantes para nosotros en el proyecto. Este libro que tienen ustedes en pantalla es uno de los libros fundadores de la hermenéutica filosófica, publicado en 1960 por Hans-Georg Gadamer, un alumno de Heidegger y Husserl, que desarrolla una hermenéutica filosófica, es decir, una teoría de la comprensión y la interpretación, entendida como la forma de ser básica del ser humano. Es decir, este autor defiende la idea que mencioné al comienzo del ser humano como un ser que construye sentido, un ser cuyo hecho básico, cuya existencia básica consiste en relacionarse de una forma comprensora e interpretante con el mundo en todo lo que hace o en todo lo que deja de hacer. Nuestra relación con el mundo es comprensora, interpretadora o interpretativa. Este libro ofrece lo que Gadamer llama literalmente una teoría de la experiencia hermenéutica. Esto se parece mucho, por supuesto, al tema fundamental de la fenomenología. Les dije que la fenomenología se ocupaba de estudiar la experiencia subjetiva. Aquí se trata de una teoría de la experiencia, en ese sentido ambas perspectivas coinciden. Y aquí Gadamer califica esa experiencia que tenemos del mundo como una experiencia hermenéutica, una experiencia de comprensión e interpretación. Y en uno de los capítulos de Verdad y Método, en particular el capítulo 11, Gadamer establece la diferencia entre experiencias que confirman lo que ya sabemos sobre el mundo y experiencias que transforman aquello que somos y aquello que sabemos de él. Entonces me quedo con esta distinción simplemente para mostrar que hay experiencias que nos transforman como persona, que cambian nuestra perspectiva de la vida,
y muchas experiencias que no nos transforman, sino que son experiencias parecidas a experiencias anteriores que hemos realizado del mundo o de nosotros mismos y que en ese sentido confirman lo que ya sabemos. Las experiencias verdaderamente disruptivas que transforman son aquellas que cambian lo que sabemos de nosotros mismos, del mundo y de los demás, y en ese sentido pues nos transforman como personas. Entonces hay elementos en la teoría de Gadamer que servirían para hablar de experiencias transformadoras, solo que con otro lenguaje filosófico probablemente. Hay también en la filosofía y en la fenomenología de la psiquiatría específicamente, Karl Jaspers, fundador de la psicopatología, escribe en sus ensayos más filosóficos unas largas páginas sobre las experiencias límite. Las experiencias límite son aquellas, más que experiencias concretas, Jaspers está hablando de la condición humana. La condición humana es vulnerable, es mortal, es finita, y a veces algunas experiencias nos llevan a caer en cuenta de nuestra condición de fragilidad, de vulnerabilidad, de mortalidad, es decir, nos llevan a experimentar los límites de nuestra propia existencia. Por supuesto, una experiencia como la enfermedad, un accidente, algo que ocurre, es muchas veces una experiencia límite en la medida en que nos lleva a experimentar los límites de nuestra existencia, nos lleva hasta el límite de nuestra existencia o a las fronteras de nuestra existencia y nos confronta con nuestra mortalidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestros límites en general. Entonces el concepto de situaciones límite que tiene un desarrollo un poquito diferente se relaciona por supuesto con este tema. Y hay un término que se usa mucho en medicina y psicología y que viene hasta donde yo puedo rastrear propiamente del ámbito de la psicología, de las teorías de psicología de los años 80, que es el de crecimiento postraumático. Está ligado, por supuesto, a la idea de trauma y a la idea de estresor. Estresor es pues aquello que genera una disrupción y estrés en la persona, que es percibido como algo potencialmente dañino que puede afectar y en ese sentido puede potencialmente generar un trauma. Una vez que se genera el trauma, esto obliga a la persona a realizar unas readaptaciones que lo llevan a, en algunos casos, a un crecimiento postraumático. Al final leeré algunos testimonios que en la literatura psicológica han sido interpretados como crecimiento postraumático, pero que nosotros también podemos interpretar como experiencias transformadoras positivas. El crecimiento postraumático entonces está ligado al campo de la psicología, al concepto de trauma específicamente, y está ampliamente documentado e incluso tiene ya instrumentos de medición para ver en qué sentido determinadas enfermedades pueden generar o no crecimiento postraumático y cuáles son exactamente los criterios para identificar un crecimiento postraumático específico y poderlo comparar. Ya hay estudios comparativos entre países y entre enfermedades diferentes. Entonces, realmente ya hay una literatura muy amplia sobre crecimiento postraumático que es particularmente interesante de tener en cuenta para este tema. Menciono entonces estos conceptos que se relacionan y continuamos con el tema de las experiencias transformadoras, ahora desde la perspectiva de Javi Carrel y de James Hill, con la ampliación de la taxonomía de las experiencias transformadoras que fue lo que ustedes leyeron. Como pudieron ver, estos autores amplían los conceptos, el concepto de experiencia transformadora de Lorian Paul, tratando de reivindicar o de relacionar estos conceptos con la condición humana, con conceptos fundamentales de la existencia humana, como son la contingencia, es decir, el hecho de que las cosas ocurren más allá de cualquier necesidad, más allá de lo que uno pueda prever, más allá de lo que uno espera, y aquello que ocurre de manera contingente precisamente no obedece necesariamente a una ley o a algo que pueda ser previsto y controlado por la persona. La vulnerabilidad, por supuesto, nuestra condición
vulnerable, finita, precaria, frágil, etc. Y la necesaria dependencia que tenemos de los otros, que tenemos del mundo, que tenemos de cosas que van más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestra autonomía. Esto nos lleva a proponer un concepto de experiencia transformadora mucho más amplio que va a tener en cuenta el hecho de si se trata de una experiencia voluntaria, involuntaria o no voluntaria. Por supuesto, las experiencias transformadoras voluntarias son aquellas que yo elijo voluntariamente, con o sin coerción. Entonces puede haber, digamos, ejemplos de experiencias transformadoras, perdón por el ejemplo, pero es ilustrativo. El caso de la tortura, por ejemplo, es claramente una experiencia transformadora negativa, muy negativa. Puede ser voluntaria con coerción en algún sentido, en algún contexto particular. El ir a un campo de concentración o estar obligado a ello puede ser caracterizado de esa manera. Puede haber una experiencia involuntaria, es decir, que se deriva de acciones propias. Yo tomo una decisión, pero involuntariamente hay un efecto de esa decisión que me lleva a una experiencia transformadora no prevista, que surge, digamos, más allá de mi voluntad, pero que se deriva de mi voluntad en algún sentido. Y experiencias transformadoras no voluntarias que escapan completamente a mi voluntad, que son impuestas desde fuera, que ocurren, simplemente se presentan. Por supuesto, las experiencias transformadoras, y esto es un cambio importante frente a la propuesta de Lorian Paul, las experiencias transformadoras pueden involucrar un acontecimiento súbito, pueden presentarse de manera súbita, pero también pueden ser graduales y acumulativas. Y esto es interesante, no sé, por ejemplo, para las enfermedades crónicas, en donde pequeños cambios van sumando, se van acumulando y pueden ir transformando a la persona sin que la persona misma se dé cuenta. En ese sentido, esta ampliación de Javi Carrel y de James Kidd es altamente importante, digamos, esta idea de experiencias transformadoras que son graduales. Las otras, las súbitas, por supuesto, se refieren a advenimiento de enfermedades serias, altamente disruptivas en la vida de la persona, que una vez se procesan, pues generan estos cambios, pero las otras, de alguna manera, pueden servir para caracterizar enfermedades crónicas de más largo plazo o a procesos más amplios en el tiempo, y esa distinción es bien interesante. Y finalmente, ellos proponen unas experiencias transformadoras que pueden proporcionar un crecimiento positivo, un crecimiento negativo o bien un crecimiento ambiguo o ambivalente o mixto, tanto positivo como negativo. Y esto puede darse en los dos niveles que caracterizan estas experiencias. En el nivel epistémico, es decir, en aquello que conocemos sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre el mundo, o a nivel personal. Puede haber un crecimiento personal positivo, negativo o ambivalente. Bueno, esta es más o menos la caracterización de estas experiencias, lo que nos lleva, por supuesto, a decir que la enfermedad es una experiencia transformadora, generalmente involuntaria, excepto, por supuesto, en las enfermedades que surgen de algún comportamiento que obedece a la propia voluntad, puede ocurrir, pero generalmente la enfermedad es una experiencia involuntaria. Involucra cambios profundos en los valores, en los deseos y en las metas, y estos aspectos son identificados generalmente con la transformación personal. Dicho de otra manera, la idea de persona que está presente en esta idea de experiencias transformadoras y que es aquello que se transforma en la experiencia es una persona que tiene valores, intereses, deseos, metas, proyectos de vida, etc. También supone, por supuesto, alteraciones en las actitudes cognitivas, en la forma de comprensión de las cosas, nos enseña algo, nos transforma epistémicamente y pueden ser graduales o acumulativas. Ya digamos que tenemos, creo yo, como una intuición de esto. Pasemos entonces ahora a profundizar un poquito más en esto de la enfermedad como experiencia transformadora. Yo amo este libro y amo este autor, el médico Castle. Ha escrito muchas cosas en terminología
o muy cercanas en medicina, pero muy cercanas a la fenomenología, y es un autor que particularmente me gusta. Este libro es la referencia sobre teorías del sufrimiento. El sufrimiento es una amenaza a la integridad de la persona, y en ese sentido, de alguna manera, este libro propone una idea de persona. Y me gusta mucho esta cita, la uso mucho porque me parece que brinda una idea general de qué entendemos por persona, y me parece altamente interesante. Dice aquí: las personas tienen personalidad y carácter, un pasado vivido, una familia, un pasado vivido familiar, cultura y sociedad, roles, asociaciones con otros, una dimensión política, actividades, comportamientos cotidianos, una existencia por debajo del nivel de conciencia, un cuerpo, una vida secreta, un futuro en el que creen y una dimensión trascendental o espiritual. La importancia de estas características para comprender el sufrimiento radica en que cada una de ellas puede verse afectada por la enfermedad y convertirse en una fuente de sufrimiento si la integridad de la persona se ve alterada. Entonces tenemos ahí la idea de que el sufrimiento es la amenaza a la integridad de la persona, y que cada una de estas características o de estos aspectos de la persona puede verse afectado en la enfermedad. En consecuencia, digamos, la enfermedad no es simplemente una especie como de disfunción de carácter puramente corporal, somático, controlable, digamos, desde el punto de vista puramente biomédico, sino que involucra el rol familiar, las creencias básicas que uno tiene, la vida secreta que uno lleva, la relación que se tiene con el propio cuerpo, incluso la vida debajo del nivel de conciencia. Eso es también muy interesante. Es decir, la enfermedad involucra una plétora, una gran cantidad de elementos que pueden ser afectados con el advenimiento de este acontecimiento, y que involucran precisamente una potencial transformación de la persona en cuanto persona. Permítanme entonces leerles algunos testimonios que yo creo que ilustran esta experiencia transformadora. Son testimonios de pacientes, la mayoría son de cáncer, porque surgieron de una conferencia que hice sobre cáncer en algún momento, y bueno, hay abundante bibliografía sobre experiencias transformadoras en cáncer en particular. Dice aquí: Scannell escribe que cuando supo que podría tener cáncer, dice, sentí que mi vida se organizaba en un antes y un después claramente divididos, con el cáncer hendiendo el medio. Entonces, es bien interesante esta cita porque de alguna manera habla de un antes y un después. Y una característica de las experiencias transformadoras, les decía, es el carácter como de revelación, como de que la vida es después otra cosa, es como pasar la página de la vida y abrir un nuevo capítulo. Y esta idea del antes y el después es bastante frecuente en la enfermedad, por supuesto, no solo en el cáncer. Esta otra cita dice: cada vez que le decía a alguien que tenía cáncer, sentía que me tensaba al decirlo. Al decir la palabra cáncer, mi cuerpo empezaba a defenderse. Esto no ocurría cuando yo le decía a la gente que tenía problemas de corazón. Un infarto era simplemente una mala noticia, pero nunca dejé de pensar que el cáncer decía algo sobre mi valor como persona. Esta diferencia entre el infarto y el cáncer es el estilo. Esta cita en particular nos trae a colación otro concepto que mencionó el profesor Toro en la primera sesión, es el concepto de la concepción social de la enfermedad. El profesor Toro diferenció entre illness, experiencia subjetiva de la enfermedad, disease, la enfermedad como objeto de estudio biomédico, y sickness, la concepción social de la enfermedad. El cáncer en particular, como todos saben, es una enfermedad ampliamente caracterizada por una cierta concepción social, la idea como el cangrejo que carcome todo, que se reproduce, que se multiplica, etc. Y de alguna manera esta cita nos muestra que para el paciente, no solamente el paciente está experimentando una enfermedad altamente disruptiva,
sino que al hacerlo, al ser diagnosticado, al recibir un rótulo, un diagnóstico, empieza a interpretar un rol social específico que lo cambia también como persona. Entonces, de alguna manera, el rol que se asume socialmente y la forma como la persona es vista socialmente también cambia la persona o la forma como la persona es. Más particularmente interesante, se trata de una transformación epistémica positiva de un adolescente, si no me acuerdo mal, dice lo siguiente, un adolescente sobreviviente del cáncer dice: no cambiaría mi experiencia por nada del mundo. Fue duro, pero me convirtió en la persona que soy. Estoy agradecida por mi vida, soy una luchadora y aprecio las pequeñas cosas. Soy optimista y puedo luchar contra todo gracias a mi experiencia contra el cáncer. En el caso del cáncer, pues hay esta idea como de la lucha contra el cáncer. La persona de alguna manera se identifica con la idea de un luchador, una luchadora, de un combate. Uno entra fácilmente con en estas metáforas del combate. Buenas tardes, bienvenida. En estas metáforas del combate, en esta metáfora de la lucha. Y en ese sentido, la persona empieza a interpretar también un cierto personaje. De alguna manera se ve a sí misma como que enfrenta una amenaza y que tiene que vencer en una guerra que está llevando a cabo. Este tema como de las metáforas de la enfermedad está estrechamente relacionado con la forma como la persona se ve a sí misma, pero también es muy interesante cómo ella valora positivamente su experiencia, no la cambiaría por nada del mundo. Esa experiencia, por dura que fuera, la convirtió en la persona que es decir, ya es un elemento constitutivo de su persona y no solo no puede volver atrás, sino que si pudiera elegirlo, no volvería atrás. Por otro lado, si uno subraya, por ejemplo, la palabra o la frase estoy agradecida por mi vida, esta idea de gratitud puede estar relacionada también con un cambio en los valores. Frecuentemente la enfermedad nos muestra algo que dábamos por garantizado. Dábamos por garantizado la salud, dábamos por garantizada la familia, dábamos por garantizado el bienestar, y ahora cuando no lo tenemos eso se muestra, y entonces cuando superamos esto nos vemos agradecidos por la vida. Un cambio frecuente que muestran las personas después de una experiencia de este tipo es pasar más tiempo con la familia. Entonces hay un cambio en los valores, hay un cambio en lo que se considera importante en la vida, y hay una decisión de compartir más tiempo con la familia, llevar una vida más tranquila, más sana. Es decir, hay cambios positivos en la persona que obedecen a la experiencia misma que se padeció. Miremos esta última, dice aquí, esta es de un médico, si no recuerdo mal, les quedo debiendo la fuente, dice: mientras tanto, lucho por restablecer mi identidad y mi papel. ¿Quién soy ahora? Durante más de 30 años fui pediatra y especialista en gemelos y trillizos. El año pasado era enfermo de cáncer e inválido. Ahora ya no soy un inválido ni un caso interesante en el hospital. Esta cita es muy interesante porque como que nos muestra también el proceso de cambio, de transformación personal en una enfermedad en el largo plazo, ¿no? Entonces, antes la identidad personal estaba relacionada, en este caso, con la profesión. Él era un médico pediatra especialista en gemelos y trillizos. Parte importante de la identidad personal está en identificarse con determinados grupos. El año pasado era un enfermo de cáncer e inválido, entonces de alguna manera la etiqueta, el padecer de enfermedad pesa en su identidad personal, y después seguramente de que se había adaptado, que tuvo que sufrir un tratamiento largo de quimioterapia probablemente o algo semejante, ahora ya ha superado este tema, ya no es un inválido ni tampoco un caso interesante en el hospital. O sea, hay otra vez una especie de cambio en la forma como la persona es vista por otros, y eso genera un cambio en la persona, en la forma como la persona se ve a sí misma también. Entonces escogí estas porque muestran justamente cómo la enfermedad es un fenómeno disruptivo que cambia a la persona en un nivel profundo y de múltiples maneras. Bueno,
Esta es una combinación que está basada en el texto de Karen y Keith que ustedes leyeron, pero que está desarrollado por otro filósofo, por Hoffman, que se encarga de temas de bioética, y es un artículo pues muy reciente, en donde él mezcla las diferentes transformaciones positivas y negativas que pueden presentarse y nos da entonces algunos ejemplos. Hay transformación epistémica y personal. La transformación epistémica puede ser, por ejemplo, positiva y la transformación personal positiva. Por ejemplo, cuando se da una curación que genera gratitud y nueva perspectiva vital. Entonces se aprendió algo, hay un crecimiento epistémico positivo, pero también hay un cambio personal positivo en la medida que hay una nueva perspectiva positiva sobre la vida. Pero también puede darse una mezcla positiva y negativa. Puede haber un aprendizaje sobre la vulnerabilidad que es altamente negativo, disruptivo, duro. Un aprendizaje positivo sobre la vulnerabilidad, pero con una incapacidad para prosperar. Entonces es como el lado negativo que puede darse. Entonces un conocimiento positivo sobre este aspecto de la existencia, pero con una incapacidad para prosperar, para seguir adelante, para recuperarse de esa experiencia. Puede haber un crecimiento epistémico negativo y una transformación personal positiva, por ejemplo, una adaptación saludable a limitaciones, como en el caso de la diabetes. Entonces es una enfermedad altamente disruptiva que afecta grandemente la cotidianidad, negativa en muchos aspectos, que brinda un conocimiento muy negativo de la vida, pero que genera un cambio positivo cuando se hace una adaptación saludable. Y finalmente puede haber un deterioro cognitivo gigantesco, como en el caso de la demencia, y una incapacidad de transformarse positivamente en el nivel de persona, puesto que se está destruyendo el corazón mismo de la persona en una enfermedad como la demencia. Entonces puede haber un efecto altamente negativo. Y termino entonces con este último tema, que es el de las implicaciones acerca de la toma de decisiones. Ya lo han visto ustedes, de alguna manera el concepto de experiencia transformadora nos puede brindar una caracterización de la enfermedad, por un lado, pero también plantea el tema de cómo decidir frente a aquellos procedimientos o situaciones que involucran un cambio en la persona, en el que no podemos saber justamente por anticipado cómo vamos a resultar y qué vamos a aprender. Como todos saben, probablemente dentro de los principios de bioética se encuentra el consentimiento informado y la autonomía del paciente. Esto presupone, por supuesto, una comprensión racional de las cosas, una capacidad de decisión y el ejercicio de la propia voluntad. Sin embargo, muchas veces nos encontramos ante situaciones en las que tenemos que elegir tratamientos que tienen consecuencias transformadoras y que en consecuencia suponen una opacidad frente a la persona en la que nos vamos a convertir en un futuro. No sabemos qué vamos a experimentar ni aprender con tal cirugía, con tal tratamiento. No sabemos qué tipo de persona vamos a ser después de esa experiencia, en quién nos vamos a convertir, y sin embargo tenemos que decidir por anticipado, en la penumbra, qué va a pasar con nosotros. Esto, por supuesto, involucra entonces que repensemos, digamos, estos desarrollos conceptuales involucran llevarnos a pensar nuevamente los límites de la racionalidad, la idea de cómo hay una imprevisibilidad de los resultados, los límites de la toma de decisiones racionales y, por supuesto, los límites de algo como el consentimiento informado, que hace parte pues, de los protocolos en todo el mundo. Supone también asumir el riesgo de paternalismo, que puede convertirse en una intervención excesivamente coercitiva, ¿no? Entonces sugiere encontrar un poco el balance, digamos, que plantea este problema sobre el que habría que reflexionar. Yo traje algunas conclusiones aquí, muy pocas, pero se las leo. La enfermedad es entonces una experiencia transformadora, tanto epistémicamente como personalmente.
Esta otra conclusión un poco la traigo por el libro de Cassel sobre el sufrimiento. La razón de ser de la medicina es la persona, no solo su cuerpo, sino la persona con lo que esto involucra, y piensen que estamos en un proyecto de investigación que involucra el concepto de self, de persona. Hay una necesidad entonces de aclarar también el concepto de persona. ¿Qué entendemos por persona y qué entendemos por transformación de la persona? En la revisión bibliográfica que hice del crecimiento postraumático encontré que hay poca claridad sobre lo que llamamos persona. En la revisión que hice de los libros de Lorian Paul y todo eso, tengo la misma crítica. No hay un concepto de persona definido por Lorian Paul. Hay ideas sobre la persona. Que uno de los documentos lo mencionaban como agencia, como el agente, pero como agencia, más o menos como agencia humana. La persona es la que puede actuar, el quién de la acción, el sujeto de la acción. Sí, es curioso porque se puede mencionar tanto como el sujeto de la acción, el sujeto de la decisión, pero también el sujeto del padecimiento, ¿no? El paciente. El paciente. Bueno, y por último, yo quería destacar el concepto de identidad narrativa, no lo tratamos acá, pero es una de las teorías fenomenológico-hermenéuticas de la identidad personal que más se aplica a este concepto de experiencia transformadora. La vida de una persona, su historia, los acontecimientos de su vida y su historia clínica son vividos subjetivamente de una manera. La historia clínica del paciente no es para el paciente un conjunto de datos de laboratorio y demás, sino es algo que ocurre en su vida, que tiene efectos en su vida, que forma parte de su biografía. Entonces el concepto de identidad narrativa es un concepto ya desarrollado por la filosofía hermenéutica específicamente, que aportaría, digamos, muchas cosas para clarificar ese concepto de persona aquí. Bueno, es todo como lo que yo les traía. Yo creo que podemos continuar con la conversación, tanto con las personas que se encuentran en línea como con aquellos que nos están acompañando aquí en sala. Voy a cambiar el micrófono para que nos escuchemos todos. Bueno, listo, muchas gracias Andrés. No, pues de nuevo, como hay varias personas que no vinieron la sesión pasada, tal vez sea bueno recordar un poco que la dinámica que tenemos en mente para estas sesiones es más de conversación. Entonces, claro, hay una presentación inicial, pero de resto es más como que entre todos conversemos qué opiniones o qué dudas tenemos sobre el texto o los textos que recomendó Andrés en este caso. Entonces, si quiera levantar la mano, preguntar algo sobre la comentar para nosotros en filosofía es como muy útil cuando quienes practican medicina, ustedes saben por experiencia, sabes con el libro, ok, no sabemos. Entonces, de alguna manera, ustedes hacen que pongamos a prueba lo que nosotros aprendemos. Y a veces ustedes dan en cuenta de cosas muy importantes. Liliana. Gracias. Bueno, presentar Juliana Carrera que soy abogada y abogada del hospital. Entonces, en ese contexto que estamos hablando de la persona, pues jurídicamente digamos que hay unos términos para decir que es persona. Nosotros los juristas tenemos una ficción de la persona natural, que comienza con unos momentos muy importantes. Separados completamente de la madre, se comportan en forma única y cuando respiran por lo menos un instante, no responder por lo menos un instante. Si cumple esos requisitos para el derecho, es una persona. Ya tiene esa ficción, ya tiene toda esa carga de que es un sujeto, que es un sujeto de derechos y también en su momento de obligaciones.
hacer la defensa de eso, ¿cierto? Pero si no se cumplen para el derecho, no llega a ser persona. No entra en esa ficción de persona, sino que queda bajo una figura que se llama sujeto de derechos, que también hay quien los guarde y los proteja, pero ya bajo esa figura no es. Y termina esa ficción con la muerte. Eso está escrito en nuestro Código Civil y la muerte el cese de las funciones cerebrales y cardiovasculares. Es una cosa que digamos que se tiene de personas, es una ficción. De hecho, en medicina, el tema de la muerte es un tema interesante, que es que el derecho vigila que se cumpla, que se llegue a ese término para otras actividades importantes como la donación de órganos. Que se acabe esa ficción de persona para que no se incurra en un tipo penal que pueda ser concebido como la trata de órganos. ¿Tú dices ficción? ¿Es ficción de persona? Sí. Pues, ¿por qué? Me suena raro, ¿no? Porque no tengo ni idea de la jurídica, entonces no sé cómo qué implicaciones tiene decir eso. Porque es una creación humana, Sí, es una creación social y política. Una convención Es una de contratos social. sí, exacto. Pues el hecho de vivir en comunidad y tener normas y reglas y bla, 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 eso es una ficción, es una creación humana, una creación política. Yo quisiera preguntarle a Viviana algo. No, que nos cuentes, no sé si estás al tanto de los últimos desarrollos legislativos sobre la interdicción y sobre dejar de ser jurídicamente persona. Si nos puedes contar algo sobre la interdicción, entiendo que con leyes sobre discapacidad más o menos recientes, ya el proceso de interdicción es muy difícil de llevar a cabo. En general se trata de respetar a la persona con discapacidad y a su red social, digamos, de apoyo. Pero me gustaría saber si aún existe la interdicción en Colombia o en qué casos puede haber algo como esto, digamos, puede dejarse de lado la autonomía de la persona o el reconocimiento de la autonomía de la persona para decidir por ella. En 2019 salió una ley sobre la capacidad de las personas con discapacidad que fue muy polémica. Y fue muy polémica sobre todo en el ámbito de la salud. Pero se dejó claro, después de consultas y de conversaciones, que esa ley aplica para efectos civiles. ¿En qué consiste esa ley? Esa ley elimina la figura de la interdicción. La figura de la interdicción se aplicaba a las personas que no tenían capacidad para tomar decisiones por sí mismas, que bien fuera de manera permanente o de manera ocasional, porque hay situaciones en que una persona tiene capacidad para tomar decisiones. Una muy curiosa del derecho son los disipadores, es decir, los que se gastan el dinero, como ya saben, se engañan y no conciben el valor patrimonial de lo que pagan. Incluso a esas personas les puede aplicar cierta incapacidad relativa para tomar decisiones por ellos. Pero bueno, entonces llega esta norma en 2019 y lo que pretende es que las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva hasta cierto nivel, porque ahora hay unas cognitivas insalvables, ¿cierto? Las que tienen alguna discapacidad física, las que tienen ciertas situaciones, pudiesen tomar sus propias decisiones en relación con su proyecto de vida. ¿Sí? Un estudio de acá, sociólogo, no de por ahí, ese es un error muy reincidente en nosotros que tomamos modelos de afuera y no revisamos lo que pasa adentro. Entonces, para temas civiles, como una herencia, como casarse, para esos negocios jurídicos, se supone que la interdicción no existe, pero se crean unas figuras que son los apoyos. Y los apoyos son esas personas cercanas
estilo de vida, que pueden acompañarlos a tomar una decisión. Antes era la figura del tutor, ¿cierto? Estaba interdicto, entonces le mandaban un tutor que tomaba las decisiones completamente por el interdicto. Ahorita no hay interdicción, sino que hay unas figuras de apoyo. Eso en el ámbito civil, en el ámbito público, eso es otra cosa muy diferente. O sea, supremamente diferente. Todavía están por resolverse esas situaciones. Si aplicamos esa norma o si seguimos como teníamos antes, que teníamos que acudir al representante legal, al familiar con mejor derecho. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir en relación con la norma. Muchas gracias, Julián. Con eso de la interdicción, yo no sé si vieron, si no se la recomiendo, una película reciente, una película brasileña, creo que el nombre es El Último Azul, algo así. Es la interdicción en los ancianos, también de mecanismos europeos, es decir, se supone que los ancianos corren riesgo a partir de cierto momento que la comunidad, los médicos y los conceptos legislativos entienden como que tienen limitaciones para su propia decisión. Es una película muy bonita porque es una señora también, pero termina su vida laboral y hay una ley en un estado en Brasil que dice que a partir de tal edad no puede tomar las decisiones, ella sola, las personas. E incluso va un ejército pues, ahí de personas en unos carros, los meten a una, los llevan para vincular a los ancianos. Y es muy interesante porque la señora quiere vivir al final de su vida. Es una cosa que mucho de lo que estamos hablando aquí es que le cambia su vida con cualquier aspecto, no solamente la enfermedad, sino un cambio normal de fisiología. Y el cambio senil hace también un cambio en el empoderamiento que tiene la persona con su propia esfera, en lo que yo digo. Y la señora le trata de hacer lo mismo, pero ella se escapa. Entonces es muy divertida porque ella quiere hacer lo que finalmente no hizo durante toda su vida, que se la dedicó pues en típica mujer pues, en el mundo entero, pero más como en latinoamericana, pues que tiene que trabajar. Para que ella, por ejemplo, compre un boleto de avión para irse a hacer lo que ella quiere, o subirse a una embarcación en un río en Brasil, se las recomiendo mucho. Es muy bonito. Y tiene que ver con eso. Creo que se llama El Último Azul, si mal no recuerdo. Yo no sé si alguien en un celular lo puede buscar, pero creo que se llama así. Esto que acaba de decir Vivi, de todas maneras lo vamos a ver en el próximo, creo que el próximo me toca a mí con Responsabilidad de autonomía. Es tu responsabilidad. Eso, La autonomía es tu responsabilidad. La autonomía es mi responsabilidad. Vamos a verlo ahí con ver que le toca ese. Es el último asunto, mira, el último asunto. Es esa la realidad. Yo la vi independiente, ¿no? Eso que dice Viviana a mí me parece supremamente importante porque eso que pasa específicamente con los conceptos jurídicos también pasa con los conceptos médicos. El de autonomía, que es, yo aclaro eso desde el principio, es una de las grandes digamos, de los grandes adelantos en la relación médico-paciente, no solamente el médico que trata, sino que el médico que investiga también, es supremamente importante. Pero es una copia de un modelo americano que se instauró en el modelo latinoamericano, o específicamente en el modelo colombiano, sin conocer cómo es la relación del médico-paciente. Y eso hizo el cambio, obviamente, como un cambio similar también del modelo de salud, que es el cambio de la medicina. Creo que en la anterior reunión alguien hablaba también de eso, que es que los médicos no les prestamos mucha atención a los pacientes, que no les dedicamos tiempo, que tienen absolutamente toda la razón, no se le dedica tiempo. Y no se le dedica tiempo precisamente digamos, implicaba en todo el cambio económico, en el modelo económico del país, e hizo que
digamos, la atención en salud estuviera mecanizada y ligada básicamente a una producción económica. Y lo peor no es eso, que es lo que pues, a mí más me duele, porque a mí me tocó obviamente el primer modelo de salud que tenía grandes deficiencias, no lo niego, llegó a un modelo de salud tan mecanizado. Entonces, como llegó a ese modelo, las escuelas de medicina, incluyendo la nuestra, que no debería haber sido así, las escuelas de medicina, por lo menos de universidades públicas, no debemos llegar a eso. Pero las escuelas privadas, las escuelas públicas, llegamos a eso, a preparar a los muchachos exactamente esa edad. Usted tiene tantos minutos para que usted atienda a su paciente y tiene que ligarse también a formatos. Entonces, la escuela del mundo se volvió formateada. Es decir, hay unas guías de atención, los muchachos médicos se aprenden esas guías y se vuelven unos mecánicos. Usted me va diciendo, tiene 5 minutos para decirme que tiene, yo lo escribo, sumo, resto y pum, tengo un diagnóstico, tengo un tratamiento, sin tener en cuenta las cosas. Entonces ahí en la última diapositiva que tú pusiste, pones una cosa que a mí me parece fundamental, algo que tratamos de cambiar, que es la narrativa de la relación médico-paciente. Eso se acabó. Porque si uno conoce, se hacía antes que una consulta, un médico general, una consulta de 1 hora, porque no iba solamente a hablarle de su dolor de corazón, su dolor de pecho, sino de su dolor que es que perdí mi sembrado de papas, que llegó la nevada, que se me dañó esto, porque eso tiene que ver con su propia vida, con su propia felicidad. Hay un concepto en medicina que es supremamente hermoso, yo creo que alguna vez lo hablamos, que es la anamnesis. La anamnesis es un diálogo tan hermoso, es la construcción de la relación del médico y del paciente, para que no solamente a través de empatía, no solamente de empatía con los sufrimientos del paciente, sino conocer que todos esos conceptos que acabas de hablar cambian la vida, cambian su entorno, cambian cómo se defiende ante la vida o incluso cómo se siente más frágil. Y todo viene de comunicación externa. Por ejemplo, mira que acabas de decir, el cáncer, eso es un término que mete temor a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Hace 20, 25 años, diagnosticado con cáncer era morirse en tantos meses. Entonces eso se replicó en películas, se replicó en programas y se replicó en los médicos. Usted tiene un cáncer de pulmón y usted tiene 6 meses para morirse. Y ustedes saben que hay relatos en donde personas dicen, mire, este doctor me dijo que me iba a morir en 6 meses, no, yo fui y hice este tratamiento, que comí embriones de pato. Yo me tomé esa alimentación, tomé embriones de pato y hace 2 años descubrí, no me muero. El cáncer es el que más aterra. Sin embargo, el corazón no, el corazón que antes en la antigüedad era lo más preciado, que inclusive fue el primer órgano del que tuvo conciencia el ser humano, porque lo sintió batirse cuando amaba, lo sintió batirse cuando odiaba, cuando atacaba a otra persona, y además era el órgano de poder, tan el órgano de poder que inclusive tengo que matar a esta persona y quedarme con su corazón para quedarme con su. Y no tiene la misma, digamos que no tiene la misma importancia en la cuestión nosológica de la enfermedad. Yo tengo un infarto de miocardio, pero eso no me cambia mi vida tanto como que me digan que yo tengo cáncer. ¿Cuánto voy a vivir? Y cambia. Mientras que tener un infarto de miocardio no. Eso me pareció supremamente interesante desde este. Déjame destacar algo que dijiste, pero simplemente como para ponerlo sobre la mesa. No solo la experiencia de la enfermedad es un cambio personal, sino que está en juego la persona del médico, el tratamiento y de todo el personal de salud. Y en la medida en que los sistemas de salud limitan el tiempo y establecen condiciones orientadas hacia el médico, pues se afecta la propia vida, la propia calidad de vida y del ejercicio profesional de los practicantes, de los y las practicantes. Entonces, sí, quería subrayar eso, la persona del médico también, y lo otro que tú subrayaste, como el encuentro médico-paciente, personal de salud paciente, interacción como para probarnos a todos. Eso es supremamente justo. Yo lo he visto en mis, ya veo muy poquito pegado, ¿no?
yo hace mucho tiempo que daba clases en pregrado y en posgrado lo vi mucho, lo vi con compañeros, incluso lo vi con familiares, médicos generales absolutamente frustrados porque es el estrés de hacer una consulta de 20 minutos, que es absolutamente imposible, y además tener en claro la formulación, que esté ligado a un protocolo, que no se gaste tanto dinero, doctor desocupe, que mire que es una cosa absolutamente terrible. Y mucho más miren las cosas contradictorias del tema de salud, ¿no? Eso que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Sin duda, mira, nosotros estamos en no solamente nosotros, la Javeriana con Efraín también están apuntándole mucho a eso. Es lógico que como estamos formando a los muchachos y la relación que se está construyendo entre el ser humano enfermo, el ser humano que padece, que tenemos en nuestra cartelera, y la persona que se supone que debe aliviarlo, se está volviendo conflictivo, para el médico también. Entonces, a un especialista, por ejemplo, que coge, es como el burro, ¿no? O el ojo de una cámara. Entonces, va solamente a ver una cosa, pues usted esa cosa la ve con mayor nitidez. Lo mismo un especialista que estudia una cosa en la que se vuelve superior en ese conocimiento específico y se puede durar menos su consulta, media hora. Pero para un médico general, en una vereda que atiende todo, limitarle el tiempo para que lo haga solamente 20 o 30 minutos, a mí me parece absolutamente frustrante. Y obviamente, el sufrimiento del médico, el estrés de que después lo señalen porque está haciendo una mala, en realidad sí está, no necesariamente porque le haya cambiado su mentalidad, sino porque el modelo lo que fallar. Yo soy pediatra, no soy estudiante. Escuchando al doctor, en mi consulta, los pacientes míos normalmente se quejan de estar viejos. La vejez no es una enfermedad. La vejez es un tránsito de la vida, que llega uno a la vida, experiencias de vida. Entonces, ¿cómo devolver? Mi consulta no se convierte en enseñar, en decirles que está bien tener el cuerpo envejecido y está bien habitar el mundo con ese cuerpo envejecido y aceptar la limitación que se llevan en los dolores. Entonces, muchos consultan, les puede tener cualquier cosa, pero les afecta mucho la parte física, las manchas, las arrugas, o que ya no tienen la misma capacidad para caminar como caminaban antes, como decían antes. Entonces, en el imaginario de ellos se quedan porque siempre en la mirada del otro, que envejece el otro y no uno. Entonces se reúne con sus amigos y como está viendo el otro, pero no está viendo usted. Como, ay, es como un bebé, pero yo me veo perfecto. Entonces, eso es lo que veo yo en mi consulta muchas veces. A veces es como si tuviéramos una visión demasiado estática como de la persona, como si la persona fuera un adulto de 30 años y no envejeciera, y como que no entendemos que hay un desarrollo de niños, niñas, fuimos personas, digamos, más adultos y envejecemos, ¿no? La persona está en cambio permanente, digamos. Pero tú dirías que la vejez clasifica como una experiencia transformadora. Dependiendo si lo que estaban hablando de lo personal. Porque yo veo, por ejemplo, toda esa diferenciación que existe positivo, negativo, positivo, yo veo todo eso todo el tiempo. La vejez en sí, pues va a llevar a unos cambios emocionales, pero es según tu propósito y tu experiencia de vida, en que tu vida se sentir y es lo que se está trabajando ahorita en la longevidad. Es cómo llegar a sentirse bien y seguir haciendo cosas para ser vistos en la sociedad. La sociedad misma nos está relegando el viejo y está marginalizando desde la época moderna. Tal vez pensando en el viejo o en la vieja, ya no sé Sí, cuál pronombre usar, pero pensaba que también hay unos cambios muy importantes en la vida que se transforman como la experiencia de todos nosotros, ¿no? El momento en donde uno se pensiona, el momento en donde los hijos se casan, se van de la casa, es decir, son momentos en la vida que sí marcan como temporalmente un cierto envejecimiento, unos cambios que hacen notar a uno que está entrando en otra etapa o algo así. Lo mismo, todos aquí, ¿quién tiene menos de 30? ¿Cuánto tenemos? Todos, los 30 son significativos, esos números cerrados.
ellos lo que chuchué. Entonces, súper bacano lo que dicen los niños. ¿Tú eres pediatra? Geriatra. Geriatra, te entendí pediatra, yo creo que sabes dónde. No, es del otro Yo lado. te entendí pediatra. Soy geriatra, pero Estaba estoy confundido. terminando filosofía de los amigos. Ah, Pues ya saben que súper estoy bien. acá. Súper bien. Y yo, bueno. Sí, totalmente de acuerdo con ella. Es que ese es bastante difícil. Por ejemplo, en eso de la autonomía, que no es de acuerdo, en desacuerdo con la autonomía, porque a Pacho le pasó este martes en su conferencia con otra parte. Él habló pues, de la crítica que tenemos con la autonomía, pero no es que estemos en desacuerdo con la autonomía. Sin duda la autonomía y la bioética, yo le decía esta mañana, ayer, perdón, que hablaba con Miri, la autonomía sí le trajo y la bioética le trajo muchos beneficios a la medicina, sin dudas, después de las torturas vistas, que no son las primeras, pero la Segunda Guerra Mundial, las torturas de los nazis pues, con los judíos y de los japoneses con los chinos, todo eso. Sí le trajo mucho beneficio. Usted no, como médico, no puede venir a investigar conmigo si no me dice específicamente qué es lo que va a hacer, cuáles son los beneficios que yo voy a sacar y los riesgos que corro, y también para la atención médica. Esa autonomía, la cuestión es que la crítica va a cómo está estructurada la autonomía. Incluso no es solamente nuestro, sino también la evolución que tuvo la autonomía médica en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, incluso en los años 60 y 70, que aparecieron inclusive, digamos que derechos con base en la autonomía, que son derechos que cambiaron fantásticamente la humanidad. El derecho de manera autónoma decidir si consumo o no consumo medicamentos, si consumo o no consumo droga, los derechos de las mujeres de procrear solamente cuando ellas deseen, y esos derechos, inclusive también para las comunidades LGTBI, han nacido de una autonomía, son fundamentales y digamos que son los disparadores de una mejor sociedad. Pero la cuestión de la autonomía con el médico es que eso generó tanto temor y digamos que distanció tanto esa relación entre el médico y el paciente que deterioró lo que antes desde el paternalismo tenían de alguna manera positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando pones ahí que volver al paternalismo era usted debe hacer esto y punto, porque yo soy el que tengo más conocimiento sobre usted, tengo una superioridad epistémica sobre usted porque tengo más conocimiento técnico al que usted no es capaz de acercarse, entonces usted hace lo que yo digo, no. Pero sí, esa autonomía yo creo que debe nacer de una relación más horizontal entre el médico y el paciente. El médico con un conocimiento que tiene, pero otro conocimiento que le hace falta, que es el conocimiento humanizado de todas estas cosas que estamos viendo aquí. Cómo cambia su vida sobre la decisión que usted está haciendo. Usted no puede, digamos que, tener un relato sobre, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, un trasplante cardíaco. Usted no puede tener el mismo relato para una muchacha de 30 años que va a tener, como dice la doctora, a un señor de 75 años, que ya viene con una falla cardíaca y que viene con un estado de vida totalmente deteriorado, la calidad de vida. No puede convencer a una persona que ya había vivido su vida, que tiene una vida cambiada de acuerdo a lo que estamos viendo, porque el sufrimiento lo cambió, a tener un sufrimiento adicional, tomar medicamentos que van a poder hacer tener un tumor a los 70 años después de un trasplante y le va a cambiar su vida en 5 años. Mientras que un muchacho de 30 años que va a tener más probabilidad de recuperarse, usted sí le puede hablar de otra manera. Esa sensibilidad que le hace falta al médico para tener en consideración que no es solamente la cuestión tecnológica de la medicina, sino la cuestión humana de la intervención médica, lo que tiene que primar en el relato que tenga usted con el paciente y su familia para que le ayude a decidir. Es básicamente eso como la diferencia entre la autonomía. Porque la autonomía, digamos que conceptualizada como está ahora,
lo que ha hecho es generar una cosa que se llama medicina defensiva. Entonces, en los Estados Unidos empezó la medicina defensiva precisamente para evitar demanda. Y la gente resultó haciendo lo que no estaba convencido desde el punto de vista médico, sino por presión lo hacían. O no lo hacían para no meterse en un enredo. Miren, no, váyase que lo opere otra persona, yo no, porque tengo que me demandan. Y ahora también, ahora en ese momento, yo decía ayer a Vivi, la tutela pues es un aporte enorme de la Constitución 91 a nuestra sociedad, también ha hecho que son los jueces los que deciden que haga esto, un juez que no tiene el conocimiento suficiente. El conocimiento no tanto en lo técnico, porque puede tener peligros, pero es que no es en lo técnico. Esa es la relación entre la medicina, la cuestión técnica, neurológica, tratamiento y diagnóstico, sino en la cuestión humanizada de ese tratamiento que se hace en eso. Incluso no intervenir también, bueno, hablábamos en algún momento en un podcast, es que los médicos nuevos, ahí sí yo vinculo, tenemos una cierta sensación de que si nuestro paciente, por ejemplo, fallece, que nosotros fracasamos. Y eso está, por ejemplo, vinculado también en la muerte acompañada, cualquiera de los escenarios del morir dignamente, ¿no? Eso es un fracaso mío, es que yo soy hecho, pues estoy, digamos que estructurado intelectualmente para que la persona viva, no para que muera. Y entonces, cuando apareció eso, hay un poco de objeciones de conciencia sobre personas que tenían, por ejemplo, cáncer terminal, y tenían una pésima calidad de vida, y hacía pues digamos que había una contención de muchos médicos para llegar a hacer eso. Claro, eso conecta un poco con una cosa que tú decías en la presentación, Andrés, que es que el objeto de la medicina es la persona, no como el cuerpo orgánico únicamente mantenerlo vivo. Entonces, voy a aprovechar que me di la cuchara para decir algo acá. Es que me llama mucho la atención ese vacío que tú notas en la teoría, porque a mí me parece un vacío muy grande que cuando sale de transformación personal no se diga que, y entonces queda casi que el concepto queda vacío. O sea, la noción misma de transformación personal, si uno no está operando con una noción de persona, pues es un concepto que yo no sé cuánto se puede operacionalizar porque no tiene contenido. Y eso, pues, a mí me ya, no es contenido, mencionan el cambio en valores, cambio en perspectiva, pero se quedan ahí, no van es que al fondo. hacia allá voy. Yo creo que se quedan en la superficie y creo que eso es un problema porque creo que esas descripciones no capturan el fenómeno. Entonces, en el texto, en uno de los dos artículos que tú nos recomendaste para esta sesión, empiezan hablando sobre la decisión de adoptar, ¿no? Y esto es lo que tú decías acerca de, bueno, cómo es la paradoja de la decisión de adoptar. Y tú decías, eso lo anoté, que esto está, digamos, la discusión de Paul acerca de transformación, de experiencias transformativas o transformadoras, está enmarcada en la teoría de la toma racional de decisiones. Entonces, claro, ahí se da el paso al directo. Entonces, ¿cuándo la decisión o en qué circunstancias la decisión de adoptar sería una decisión racional? Y entonces, Caleb y Keith muestran que dado que hay esa transformación, no hay manera de que esa decisión sea racional porque uno la toma basada en unos valores que se van a cambiar precisamente por la toma de esa decisión. Y a mí me parece muy interesante que lo pongan en esos términos, pero me parece que se quedan muy en la superficie porque una transformación personal no la concibe uno como una simple transformación de las razones por las cuales uno actúa, ni tampoco ni siquiera de los valores, porque los valores también pueden variar sin que varíe de una manera tan importante la experiencia que uno tiene del mundo. Uno puede variar valores de algún modo, ¿no? Como esta película que decía que lo único que no cambia es el equipo de fútbol o algo así. La de, bueno, esta Argentina, ¿cómo se llama? El secreto de sus ojos. Bueno, pero a lo que voy es que uno puede variar todas estas cosas de las cuales se dice que, en las cuales se dice que es la que consiste la transformación personal, entonces valores,
metas, deseos, y yo creo que uno puede variar todo eso sin tener una transformación personal. Pues esa es mi intuición, yo creo que la transformación personal, no tengo un argumento para esto porque habría que hacer un empírico ahí, pero creo que hay algo más profundo y es algo así como si uno fuera un poco heideggeriano, sería como un modo de estar en el mundo, como el mundo se le ofrece a uno. Entonces, una de las citas que tú ponías me parecía muy interesante porque decía, después del cáncer yo ya soy una persona más optimista y pienso que puedo afrontar todo, ¿sí? Como que cualquier que me proponga lo puedo superar porque superé el cáncer. Mira que ahí no hay una variación de valores en estricto sentido, no sé si la haya, pero yo creo que no necesariamente. Ni tampoco veo que haya una variación de deseos o de metas. Hay algo más profundo, y es que el mundo se ofrece de un modo diferente. Mientras que la persona que está enferma, para una persona que está enferma, el mundo se ofrece como algo hostil, que pone obstáculos todo el tiempo. Para una persona, o al menos para esta persona que superó el cáncer, el mundo ahora se ofrece como una cantidad de posibilidades de acción en las que puede hacer lo que quiera, de algún modo con un cierto arrojo y una cierta libertad que no tenía antes. Tiene 20 años. Tiene 20 años, es increíble. Entonces, todo este cuento va a decir, primero, que sin una noción de persona suficientemente robusta, el término me parece que es un poquito vacío. Y segundo, que me parece que el modo en que la caracterizan, la transformación personal, me parece que todavía está un poquito superficial. Porque uno podría comenzar a ver cosas ahí sin incluir la transformación personal y parece que es una cosa más profunda, tan profunda que tal vez ni siquiera sea posible ponerla en palabras como fácilmente, como cuando uno piensa como en una experiencia mística, en una experiencia religiosa o algo así, que necesariamente tiene que recurrir como a metáforas o a otro modo de expresión. Yo creo que hay algo así ahí. Sí, no, hay trabajos de William James en la dirección de la experiencia mística que han sido relacionados ya con las experiencias transformadoras y destacó otro problema además del que señalas, no solo la ausencia de un concepto robusto de persona y el cambio que no necesariamente es personal, en valores, en metas, etc., sino que hay otro tema, un concepto de persona que involucre el desarrollo y el deterioro, el crecimiento y el envejecimiento, es decir, necesitamos un concepto de persona que considere la totalidad de la vida, no una cosa estática. Y en ese sentido es difícil, porque teóricamente ese concepto de experiencias transformadoras pues está pensando en la transformación de un adulto de 30 años y no está considerando como las eventuales transformaciones en cada etapa del desarrollo o las transformaciones en la época más tardía de la vida acompañadas de un cierto deterioro. Entonces sí habría que enriquecer ese concepto de persona por ese lado. Y ya que tengo la palabra, quiero destacar dos ideas que dijo Horacio que me parecen importantísimas y altamente preocupantes. La primera es que, de alguna manera, lo que nos cuenta Horacio es que las facultades de medicina, gracias a un sistema médico y económico nacional, se está formando a los estudiantes de medicina de una cierta manera para que puedan responder en el modesto tiempo de 15 minutos a la consulta y a todas las necesidades de un paciente. Entonces se están formando esos médicos. Esto, por supuesto, va en detrimento no solo de los pacientes, sino de los propios practicantes. Y, de alguna manera, surge entonces la inquietud de cómo humanizar la medicina en ese estado de cosas. Y entonces se quiere como sensibilizar a los médicos ya formados en atender adecuadamente en 15 minutos, para que tengan en consideración lo que no han tenido en consideración porque los formaron para atender en 15 minutos. Es como un círculo perverso y muy complejo que da cuenta de una situación del practicante o de la practicante muy difícil, como una tensión entre responder adecuadamente a las necesidades del paciente o responder adecuadamente a las imposiciones del sistema, a las preocupaciones jurídicas de la medicina defensiva, etc. O sea, yo sí quería como caracterizar esa situación existencial del practicante que me parece bien difícil y casi que a quienes
estudiar medicina recientemente, como invitarlos a que nos cuenten un poquito cómo lo ven, porque lo que uno empieza a ver cuando empieza a trabajar esos temas es que hay una profunda preocupación por la humanización de la medicina. Y parece paradójico, que eso lo decía Efraín, parece paradójico que tengamos que hablar de humanización cuando el ser humano es el tema de la medicina. Entonces, ¿en qué momento la misma medicina parece perder su objeto? Humanizar lo humano. Humanizar lo que tendría que ser humano desde el comienzo. Sí, sí. Yo creo que un factor enemigo es el tiempo, para todo el tiempo. En materia de investigación también los cúmenes exigen cumplir unos periodos. Y si uno se fija, una investigación puede tener un impacto muy alto en las conversaciones. No solamente en un sujeto, sino en el otro medio, una alteración genética, pues puede ser generacional. Y el tiempo siempre ha sido un factor que lo mismo con la consulta. Y la continuidad. La consulta además debería tener continuidad. No. El tiempo no lo tiene. Tuvo razón Cortázar. Cortázar tuvo razón con el cuento del reloj. No te están regalando el reloj, tú eres el regalo para ese reloj. Se está dominando. Sí, ese de pronomios. Es una cosa muy. Sí, tienes toda la razón. Bueno, yo no sé cómo están. Lo de los 15 minutos lo estoy poniendo yo, pero yo creo que los muchachos tienen más o menos media horita, ¿no? No, es. Está 15 minutos. 15 ahí. 17. La verdad, 17 maduró, el panorama es algo desolador realmente, y que cuando pues, me pongo a veces a pensar un poco acerca de eso, llego a la conclusión del tiempo, pero veo también que detrás del tiempo hay muchos problemas estructurales, institucionales, políticos y demás, ¿cierto?, que afectan ese mismo tiempo, ¿cierto? ¿Quién está rigiendo ese tiempo? Y es completamente cierto. De hecho llegué a tener compañeros que me indicaron que eran 15 minutos algunos. Yo he tenido lo máximo 17 minutos. Claramente la parte de humanización no se puede hacer ahí. De hecho el paciente casi que se vuelve un objeto, ¿cierto? Un objeto en el que simplemente se ven los datos y se especifica y ya, ¿cierto? Se digitaliza y ya. A veces ni siquiera tiempo de digitalizar. Entonces digamos que sí, es bastante desolador esa pequeña parte. Desde la parte de la Universidad de Antioquia siento que agradezco mucho la parte de la humanización. De hecho siento que si es una meta que se ha puesto, percibo que nos dan buenas bases respecto a eso, ¿cierto? Inclusive una vez llegué a tener el comentario de otros compañeros que indicaban que esa humanización era simplemente como porque éramos de público. Entonces, que nosotros nos reíamos a los sociales. Entonces, usted los sociales y los científicos no sabe nada, pero los sociales sí. En teoría me lo quisieron como acercar, ¿cierto? En ese comentario, en ese pequeño comentario que me hice. Entonces, relacionándolo con algo que el profesor Andrés mencionó en la anterior clase acerca de un objeto, yo lo entendí como un objeto práctico de este semillero, también era ver como la posible realización como de una estructura, de una entrevista que se pudiera acercar al paciente, ¿cierto? Y de hecho, uno de los principales problemas que tendríamos ahí es la cuestión del tiempo. O sea, ahí definitivamente en eso casi que no tenemos. Inclusive especialidades que yo diría que necesitan bastante tiempo, como podría ser, bueno, todas las especialidades necesitan su tiempo, ¿cierto? Y esto es algo más mío. La parte de la psiquiatría, la parte de la psicología y la parte de cuidados paliativos, siento que debido a que su principal herramienta es la palabra, es la voz, ¿cierto? Ellos no tienen unos laboratorios que nos van a indicar específicamente qué es lo que tiene el paciente, se quedan muy cortas. Entonces, estas tres disciplinas que acabo de mencionar siento que se relacionan mucho con lo que estamos estudiando acá y que tienen ese mismo problema en común que va a ser el tiempo. De hecho, me imaginaba yo cómo será esa entrevista. No, realmente no me veía. Era difícil imaginarlo en un contexto muy práctico, pues ya llevado a una realidad. Qué pena si suena algo pesimista o desolador, pero digamos que de estos pocos meses que he podido ejercer, es una realidad con la que de una u otra manera uno se la menciona ya
pero el choque, como decían ahí, toca vivirlo para saber exactamente qué Yo es. una anécdota también con la de haber descubierto el tiempo en la consulta. En mis ideas de médico en la juventud, pues yo no hacía como conciencia de la juventud. Cuando era bien joven. No hacía como conciencia pues de las afecciones que tenía y cómo se iban acumulando. Apenas he hecho unos ejercicios hace unos cuantos años. Y entonces ya me dije, como bueno, después de haber ido a muchas citas en las que solo decía un por pedacito, porque yo no me interesaba a mí mismo, ya llegué a una cita y bueno, voy a hacer como 5 cosas que tengo, como para que llamen un poco con especialistas. Entonces dije una cosita y luego ella estaba escribiendo normal. Luego, como bueno, tengo otra cosa importante que decir y bueno, yo sentí como su reacción corporal ya como de, no sé si de pregunta o de, porque no lo dijiste antes, no sé, pero sentí que desde su lado, como que no, es que solo son 20 minutos por sesión, pero fue muy contundente porque yo tenía incluso pues al haber cargado con tener que trabajar en mí mismo, bueno, no puedo decir cosas, necesito la necesidad. Y bueno, ese corto también, dando cuenta de que lo que puedes Sí, así es. Pero yo les digo algo positivo para el futuro, porque yo tuve una experiencia hace poco en el COVID, en el cuento de los ventiladores mecánicos, nosotros estuvimos haciendo, no sé si te diste cuenta, haciendo los famosos ventiladores, construyéndolos acá, pues. Y en ese momento, en el me pidieron el favor que hiciera una asesoría porque querían hacer vincular proyectos de investigación sobre medicina personalizada, especialmente en enfermedades crónicas. La medicina personalizada se utiliza mucho en oncología porque es básicamente todas las ciencias de la ómnica, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, la estructura celular profunda, lo genético, es no darle medicamentos a todo el mundo que tenga cáncer de pulmón el mismo medicamento, sino hacerle una revisión especializada para saber esta persona enferma necesita este medicamento, esta dosis, mientras que no, así tenga la misma enfermedad. Pero yo me puse a revisar bien sobre cómo hacer eso en medicina personalizada y tuve un grato encuentro con la anamnesis, porque encontré unos estudios en los Estados Unidos en donde, a pesar de tener todas las herramientas, especialmente inteligencia artificial, algoritmos, por ejemplo, en la conversación, la persona me dice que yo tengo dolor en un hombro, y fuera de eso le duele hacia atrás, le duele hacia adelante, no puede rotarlo, bueno, entonces el algoritmo mezcla todo eso. ¿Qué hace usted? No, yo trabajo de obrero, mezcla, se no tiene un hito rotado, una enfermedad de hito rotado, listo, entonces los médicos vamos a quedar desplazados. Pero la buena noticia es que encontré ahí que no se puede hacer, eso se puede hacer excepto en enfermedades crónicas cardiovasculares, porque encontraron los americanos que sin la anamnesis no son capaces de descubrir con exactitud cómo ha sido la evolución, por ejemplo, de la falla cardíaca. Anamnesis se llama. No es un término médico, anótalo y lo lees, que es un libro. Anamnesis. Anamnesis. Eso es algo positivo, eso quiere decir que por ahora no nos van a desplazar. Sería bonito hacer una sesión sobre la anamnesis. Sí, es un tema muy bonito. Es un tema muy lindo. Y dos experiencias que tuve, pues, relacionadas con lo que estamos hablando, sobre cómo le cambia la vida. Yo antes trabajaba en trasplante cardíaco. Yo trabajé en el cardiovascular y luego en San Vicente y trabajé en trasplante cardíaco. Resulta que tuvimos, y no se me olvida ese caso, un señor que tuvo una falla cardíaca, pero se impactó y eso, que aquí es muy frecuente. ¿Por qué? Porque en Colombia la persona que vende prunas, pues en la esquina de Barranquilla, le da dolor de no abandono, y su puestico de trabajo es ese semáforo y tiene que vender las prunas, él se aguanta el dolor, entonces cuando va al donde el médico ya tiene falla cardíaca, tiene un infarto y una falla.
Eso es lo que más consume recursos en el mundo en este momento. El señor le dio una falla cardíaca y él era una pareja, tenía una chacita de esos alimentos al lado del estadio, ese choricito y todas esas cosas que son deliciosas. Que da la falla cardíaca. Tenía un chocito de esos y le dio falla cardíaca, entonces llegó a la consulta nuestra y si evidentemente tiene una falla cardíaca, entonces la va a trasplantar. Pues, esperaron un corazón y trasplantarlo. Y esa señora, recuerdo que era una gordita súper gentil, la acompañaba a la rehabilitación, en la cirugía estuvo pendiente siempre. No, una señora totalmente entregada a él y el señor también era un señor supremamente gentil. Lo operamos y íbamos viendo en consulta y como al año más o menos, ya las últimas consultas, que es básicamente uno le modificarle los medicamentos, llegó la señora pues en un llanto terrible y angustiada pero que ni tú sigues haciendo, pero ¿qué te pasó? No, es que me entiende doctor, ¿cómo así que te abandonó? Es que él me dijo y después nos lo dijo a nosotros en una consulta, es que él me quería era con el corazón anterior, con este corazón nuevo. Claro, porque como ya tenía menor funcionalidad, ya le podía hacer los corazones. Entonces, fíjense lo adaptativo que es el, o sea, tiene una relación vital, una relación con su entorno, con su vida, y cambió, porque el corazón nuevo no. Ese es un caso que quería contarles. Y el otro caso, por ejemplo, de cómo afrontan, no solamente de acuerdo a la edad, sino de acuerdo a otros conceptos, la enfermedad de una persona. Hace poquito tuvimos aquí un señor que estaba, casi no encontramos familia, por allá resultó una persona muy lejana en un ancianato, era un viejito como de 80 y pico de años, y 88 años, y lo iban a operar del corazón. Entonces ya operaban una cirugía cardíaca, es una cirugía muy compleja y siempre tenemos en cuenta que está muy viejito, en un ancianato, después de hacerlo sufrir más, ¿quién lo va a cuidar? Y lo tuvimos ahí y es un hombre tan animado que nos fue convenciendo a todos, un ancianito pero súper animado, con los párpados totalmente caídos, le hace eso, el párpado caído de la senectud, totalmente caído. Y fue animándonos a todos. Y lo operaron y se murió. No, señor. Entonces, nosotros me acercamos a San Francisco, se llama. Francisco, vamos, doctor, vamos muy bien, pero vea, ¿sabe qué, doctor? Yo apenas acá aquí me hago operar los párpados, porque sí. Pero sí, me va a hacer operar, pero operamos, salió bien, se fue para su ancianato, ya consiguieron allá alguien que lo cuidara. Espero contarles después si se operó los párpados o no, pero salió bien. Él solo, sabiendo lo que le faltaba, estaba solo, que no había quien lo cuidara, fue capaz de afrontar eso con el sufrimiento que le trae una insuficiencia cardíaca por infarto. De hecho, pues haciendo una pequeña acotación, profe, hay de hecho estudios interesantes de cómo esa relación entre el cerebro y el corazón se puede estar volviendo casi como una, ¿cierto? No sé si de pronto no has escuchado como la relación entre el intestino y el cerebro, que el intestino es como el segundo cerebro y se comunican y pueden ser uno solo. Lo mismo pasaba con el corazón y de hecho se relaciona mucho con la transformación que puede llegar a una persona a tener respecto al corazón. Probablemente sí pudo haber sido otra, el corazón se estaba comunicando de una manera muy diferente con ese cerebro. Pues hablando desde ese punto de vista fisiológico, ¿cierto? Pero que podría ser posible, que es interesante, la verdad. Estamos conectados con lo que decías de que el corazón es muy presente desde el principio de la humanidad y Sí, claro, fue el primero que se dio cuenta, porque claro, se siente palpitante. Me imagino que lo fisiológico, un cambio de corazón, pues altera la respuesta emocional de una manera, me imagino. Sí, posiblemente los medicamentos, pero también tiene que ver algo con la percepción que tiene el ser humano de ese órgano. Claro, pero es como igual. ¿Cómo ese cambio material, que es el corazón, el muscular, responde distinto a mi percepción como persona y mis valores y cómo yo respondo a un efecto increíble, no sé? Entonces, pues, y utilizándolo, es como quizá ese cambio material no responde igual. Claro, es que estamos con yo no sé si hay una famosa película, no me acuerdo del actor, que lo trasplantan de corazón y él después se ha tomado una obsesión por
por saber quién es el donante. ¿Cómo se siente? Sí, pero no recuerdo. Yo me nací de la cara. ¿De la cara? Yo también, creo que es como una historia, una película que le cambian las formas. Creo que sea Que la protagonista veía cosas y la que le pusieron las formas se iba a quedar. Pero permítanme darle un poquito más de cuerpo teórico a eso que están diciendo, que me parece muy interesante. Pues primero están como, sugiriendo una relación directa entre la transformación a nivel personal, sea lo que sea que llamamos persona, y los cambios fisiológicos que se sufren, por ejemplo, en el trasplante de un órgano. Pero adicionalmente hay en teorías de personal dos tipos de teorías. Unas teorías que insisten como en los cambios cualitativos de la persona y otras que insisten en los cambios físico-materiales y en la continuidad corporal de la persona. Y entonces surgen también en teorías de la identidad personal problemas como la preservación de esa continuidad corporal. Y entonces, ¿qué ocurre con el trasplante y cómo entender allí el tema de la continuidad personal, teniendo en cuenta que muchos pacientes y familiares de pacientes en efecto ven a la persona trasplantada de otra manera o se ven a sí mismos de otra manera? Hay un ensayo de un filósofo francés, Michel Henry, que se llama El intruso y habla sobre su propio trasplante del corazón de alguna manera. Entonces, bueno, dejo planteado ahí como el tema, es decir, el tema de la continuidad corporal, el tema del intercambio corporal o de la siembra de un órgano en un organismo diferente, cómo afecta eso la identidad personal, si la afecta o no, y qué relación existe entre los cambios corporales a nivel fisiológico y puramente orgánico, biológico, y los cambios en el nivel, digamos, de la personalidad de la persona, de su carácter, de sus valores, etc. Yo solo repito, no sé si se han dado cuenta de lo que ustedes dicen. Le pones palabras filosóficas y las palabras. Claro, sí, yo lo reformulo, creo que me lo explico ahí. El que mencionaste mucho. Yo pensaba que apenas empezaron la sesión pasada. Empezamos la sesión pasada. Ya se conocían. Algunos nos conocíamos, nos habíamos visto, y yo aquí ya te había visto. Sí, pero nos conocimos la vez pasada. Yo creo que tenemos tiempo para una Sí, y yo no sé si haya alguien acá. A ver si le damos prioridad a los virtuales. Si no, Viviana, si quieres decir algo. Soy porque pero una pregunta ahí, lo presentó. Pues era un comentario, pero se hizo probablemente cuando estábamos haciendo la ley. Yo no sé si, por ejemplo, John Alejandro esté todavía y quiera comentarnos su inquietud. Puede prender su micrófono. Bueno, hay varios aquí que están conectados. No sé si todavía quieran no necesitan levantar la mano, pueden simplemente prender su micrófono y aquí ya los vamos escuchando si se animan a intervenir. Pero mientras tanto, Viviana. Sí, ¿tú querías decir algo, Viviana? Otro asunto que me pareció muy importante el tema del sufrimiento, el dolor como una experiencia subjetiva. ¿Sí? Y me parece muy bello porque lo encuentro en una sentencia de la Corte Constitucional sobre muerte digna, que habla sobre ese tema puntual del dolor y sufrimiento. Y si me lo permite, quisiera compartirle unas palabras. Casi que si nos compartes la sentencia después, Bueno. estaría genial conocerla, sí. Es la 271 del 2021, igual yo la puedo compartir. Entonces, sobre el derecho a la vida digna asociado con el dolor, dice: la denegación o la puesta en duda de la existencia o alcance del padecimiento del dolor no solo significa anular o degradar la experiencia del paciente, sino que también implica, debido a la imposibilidad per se de conocerlo directamente por el otro, una suerte de la autonomía y dignidad de la persona que lo soporta. En consecuencia, la imposición de un criterio ajeno sobre
construcción de una experiencia subjetiva. Ahora bien, más allá de la diversidad de enfoques en torno al dolor para la aplicación de acceso al derecho a morir dignamente, la sala plena encuentra necesario reiterar las siguientes subreglas que surgen del análisis establecido por la Corte Constitucional. Entonces, la primera es, si bien las herramientas que permiten la comprensión del dolor y el sufrimiento desde la medicina contribuyen al acceso al derecho, pues habilitan un diálogo médico-paciente para transmitir y comunicar la información sobre la ubicación y sensación de intensidad del dolor. 2. La dimensión subjetiva prima en una discusión o desacuerdo entre el paciente y los médicos o la entidad prestadora de servicios, pues con independencia de los medios para comprender el fenómeno del dolor y el sufrimiento, estos constituyen ante todo una experiencia subjetiva de la persona. De hecho, para que hace las cosas, la sala plena concluye que la condición de enfermedad terminal efectivamente puede llevar al desconocimiento de la prohibición de someter a una persona a tratos crueles, inhumanos o degradantes, puesto que imponer a una persona a soportar el sufrimiento derivado de enfermedad o lesión grave e incurable implica someterla a tratos y penas inhumanas, crueles y degradantes. No resulta justificable que una persona pueda elegir terminar su vida en esas condiciones cuando recibe el diagnóstico de enfermedad terminal, pero no cuando no lo tiene, pues en el primer caso, razonablemente, su sufrimiento se extenderá por un tiempo más corto que en el segundo. Estos padecimientos intensos no suponen en realidad un beneficio para el bien jurídico de la vida, dadas las condiciones decididas por el juicio penal y enfermedad grave e incurable de parejas que provoca intensos sufrimientos. En torno al sufrimiento y el dolor, una vertiente considera que es posible identificar el dolor a partir de criterios objetivos y otra lo describe como una experiencia esencialmente subjetiva. La sala respeta ambas corrientes, pero en el ámbito del ejercicio del derecho fundamental a morir dignamente existe una subregla que privilegia la dimensión subjetiva. Esta sentencia trae una consideración importante sobre los pacientes que solicitan la eutanasia, y es que en la resolución de 2015 tenían que tener como por lo menos una expectativa de vida de 6 meses. Entonces, en esos 6 meses el paciente prácticamente estaba obligado a vivir ese deterioro, ese desgaste, ese deterioro de su salud. Con esta sentencia de 2021, el paciente con que tenga un diagnóstico de una enfermedad terminal grave e incurable no está obligado a recorrer ese camino. Puede, con el diagnóstico, acceder al derecho a muerte digna, y todo está fundamentado en el concepto de reconocimiento. Se lo sustento del caso Marta Sepúlveda. A mí me tocó ese caso. Yo manejé ese caso en el Tribunal de Ética Médica, porque ellos fueron demandados. ¿Se acuerdan que ella? Sí, sí, que le salió con su hijo a tomarse unos coctelitos y salió en Caracol y los periodistas de manera insidiosa me parecía a mí mostrando que es que como así que te vas a matar si está muy bien. Estudiamos esas diferencias. Y aparte le quedó en la memoria a los pacientes míos. Todos van y dicen, yo quiero que me hagan lo mismo que a los niños del fondo. Con ese discurso se acuerdan. Pero me pareció muy importante sobre la parte inicial, el hecho de no menospreciar o de no hacer menos el dolor o la experiencia individual subjetiva del sufrimiento. Yo tengo una prima que es muy niña, tiene 8 o 9 años. Ella nació con un hueco en el corazón. Pero pues, los médicos dijeron que no, que ella igual podía seguir su vida normal. Y ella hace poquito, lavándose los dientes, se hizo una herida. Y ella, bueno, se hizo una herida, ella no le contó a nadie. Y pasaron los días, y ella dijo que se sentía muy mal, que le dolía todo el cuerpo, se sentía como débil, iba al médico, solamente le mandaban omeprazol,
pandemia. Y en ese momento está muy mal, está en cuidados intensivos. ¿Dónde la agarraron? No estoy segura, creo que fue en el Pablo Tobón. Pero eso no permites. Entonces, siento que es muy importante también tener en cuenta esa dimensión de, o sea, de creerle al paciente y de realmente tomarse en serio lo que el paciente está diciendo, porque no es como si pusiéramos como un parámetro o un estatuto taxonómico donde decimos hasta este punto es creíble o es importante y en este otro nivel no. O si la niña es pequeña, entonces el dolor se lo está inventando y cuando es mayor, también. Entonces siento que es muy importante también tener en cuenta como esa dimensión de que eso también obviamente tiene que ver con el respeto y el cuidado hacia la dignidad del otro. Roxana. Déjame introducir a propósito de eso los conceptos de injusticia hermenéutica e injusticia testimonial. Injusticia testimonial quiere decir restar credibilidad al testimonio de una persona en razón de un prejuicio de identidad, por ejemplo, ser mujer, ser niña, ser pobre, cosas por el estilo. Injusticia hermenéutica quiere decir restar credibilidad, bueno, en este caso no hay credibilidad a un testimonio porque quizás ni siquiera hay testimonio, hay una especie de incapacidad de expresar o de interpretar hermenéuticamente lo que sucede y en ese sentido se presenta una injusticia porque la persona ni siquiera puede expresar lo que le pasa. Entonces son dos conceptos que surgieron en el campo del feminismo por Miranda Fricker, en un libro también muy importante sobre ese tema. Miranda Fricker vino a Colombia un par de veces, creo, y que ya se han aplicado también en el campo de medicina y son conceptos que yo creo que son particularmente claves para los practicantes que creo que se deberían conocer en las facultades de medicina, en pregrado, digamos. Simplemente saberlos ya alerta a los practicantes sobre la existencia de estas formas de injusticia y previene que se presenten estas formas de injusticia. Son muy sencillos y en el fondo muy importantes. Más adelante podremos hablar de ellos. Quería destacar también otra idea, un poquito retomando el comentario de Viviana inicialmente, y es que como que en todo lo que hemos hablado en la sesión de hoy hemos visto que hay como una integración o interacción entre un sistema médico ordenado jurídicamente junto con unas definiciones que tienen que ver con el Código Civil sobre lo que es persona, que todos estos sistemas de salud por un lado, pero el sistema jurídico por el otro, también condicionan la forma como se forman los médicos, pero también cómo concebimos la enfermedad, pero también las posibilidades de acción y de actuación en determinado momento. Y todas estas sentencias de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema tienen en el fondo también un trasfondo filosófico de reflexión en el que estas diferentes instancias interactúan, ¿no? Entonces, la práctica médica, la experticia médica no está separada del sistema jurídico, tampoco del sistema de salud, ni tampoco de las reflexiones filosóficas. Y casi que tenemos que hacernos cargo, para tratar los temas que tratamos, de la interacción de estos sistemas diferentes. Quería decir eso. Bueno, yo no sé si hay alguien allí en el mundo virtual que quiera tomar cuerpo, encender su cámara y darnos un saludo. Esto lo peor es encender cámaras. Sí, bueno encender cámara también, pero bueno. Bueno, No, pues pero sí, concluye. no, concluye tú. No, dale, ya dije lo que podía decir. Ah, bueno. No, listo, ya con esto creo que esta sesión de hoy se conectaba muy bien con la anterior sobre fenomenología y creo que estamos construyendo como el rompecabezas de a poco. Entonces, en la sesión pasada hablábamos sobre estas distinciones sobre enfermedad desde el punto de vista de la primera persona y la enfermedad desde la más objetiva del cuerpo y por qué la fenomenología sirve para estudiar la enfermedad y hoy estuvo pues, la presentación del profesor Contreras muy interesante sobre esta noción de persona que está también pues muy a la base de la noción de enfermedad, porque una pregunta de
qué es lo que se enferma un poco, ¿no? Como se enferma la persona, se enferma sobre el cuerpo. Y yo decía la vez pasada, hay una idea que a mí me gusta mucho, ya la dije la vez pasada, pero voy a repetirla acá, que es de Carey, que dice que la enfermedad tiene una significación particularmente, o bueno, muy especial filosóficamente, que es la de poner a la persona como en una situación límite, hablando un poco sobre lo de las situaciones límite de Jaspers, pero en la que el mundo, todo aquello que se daba por sentado, deja de darse por sentado. Él mismo deja de darse por sentado y entonces se puede convertir en un objeto de reflexión. El cuerpo propio, el mundo, la relación de la persona con las otras personas y con el mundo, todo eso se queda como un poco entre paréntesis en el caso de la enfermedad y a una reflexión filosófica interesante. Y ahora con esta noción de las experiencias, ¿tú cómo dices? Transformativas, transformadoras. Yo digo, le decía transformativas, pero alguien me dijo que sonaba horrible, que mejor dijera transformadoras también. Pero ambas son correctas. Bueno, las experiencias transformadoras creo que complementan muy bien esa idea. ¿Cómo es esto de que esa experiencia o pasar por una enfermedad en la que se pone entre paréntesis un poco, todo se pone entre paréntesis? El mundo mismo, la persona, la vida, la vulnerabilidad que acarrea una enfermedad. Creo que complementa muy bien esa idea y creo que me parece que ahí vamos. Y bueno, entonces la próxima sesión está a cargo de Horacio. Pero espera, déjame decir algo sobre lo de Karen que tú estás diciendo. Es que ella lo formula como, no solamente la filosofía puede hacer algo por la enfermedad en la medida en que brinda conocimientos sobre la fenomenología de la corporalidad, sobre el dolor, el sufrimiento de la persona, etc., sino que también la enfermedad misma es una forma de filosofía, es una invitación a la filosofía. Claro, al cuestionar, al poner en cuestión todo lo que es lo que estabas diciendo hace un momento, al poner en cuestión todo lo que das por garantizado pero que no ves y a llevarte a una situación límite, la enfermedad misma se convierte en una ocasión para filosofar de alguna manera. Es que eso tiene una tradición filosófica que es la de, o sea, los filósofos por mucho tiempo han tratado de generar de manera artificial esa experiencia de poner un poco en cuestión el mundo para poder estudiar qué es lo que hace posible que el mundo sea como es. Y entonces uno tiene, bueno, tal vez el ejemplo más claro es el de Descartes, el de pongamos en duda todo a ver qué es lo que, con qué nos podemos quedar de lo que nunca, de lo que no podamos dudar. Ese es Descartes. Después está Husserl un poco haciendo algo parecido, el iniciador de la filosofía tiene la idea de poner entre paréntesis todo y estudiar la experiencia con total independencia de las teorías que uno tenga sobre el mundo y de los conocimientos que uno tenga y fijarse únicamente en cómo aparece el mundo, que era un poco lo que hablábamos la sesión pasada, pero eso también es una, Husserl llama al modo en que uno está en el mundo todo el tiempo la actitud natural. Él dice, hay que suspender esa actitud natural en la que uno da todo por sentado para poder estudiar cómo es que el mundo aparece realmente. Pero eso todo son cosas, primero, que si se pueden hacer, son estados muy transitorios y muy frágiles. Pero la enfermedad, obviamente nadie desea ni busca una enfermedad, pero cuando aparece la enfermedad naturalmente genera ese estado en el que todo se cuestiona y el mundo cobra como una nueva significación, uno lo resignifica precisamente porque ya no puede dar por sentado nada, ya no puede dar por sentado que su cuerpo le va a responder, que el mundo va a colaborar, que las otras personas lo ven a uno como si uno fuera un anónimo, ahora ya no. Todas esas cosas que uno llamaría normales y cotidianas ya no están. Y entonces cuando dejan de estar, pues la enfermedad de algún modo rompe esa continuidad y permite hacer filosofía un poco. Entonces Karen dice algo así como la enfermedad contribuye porque de algún modo genera esa actitud filosófica que es muy difícil de generar artificialmente. Entonces, bueno, eso es una idea muy interesante y se complementa muy bien, me parece, con lo de las experiencias transformadoras. Entonces yo creo que, bueno, otra vez para decir lo mismo, estamos ahí construyendo como el rompecabezas. Bueno, una cosa más que quería decir, este proyecto, uno de los enfoques que tiene, o de los temas centrales que tiene este proyecto es precisamente la idea de persona, ¿no? Como qué es el ser, o qué es el yo,
Y yo creo que el modo en que Andrés introdujo el problema de las experiencias transformadoras que todavía tienen como una noción muy vaga de persona detrás, pues de algún modo abre el campo para la investigación ahí, como vea, ¿qué es una experiencia transformadora y a quién le ocurre una experiencia transformadora? Un poco está la pregunta ahí, que es un poco donde está la base de nuestro proyecto, del proyecto en el que estamos todos acá. Entonces, bueno, eso, y vamos a ver cómo se conecta con la noción de autonomía. Ya hubo una discusión sobre autonomía hoy, así que yo creo que eso va a casar también muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, pues gracias a todos por venir. Nos vemos en 2 semanas. Y pues yo por lo menos estoy muy contento de que vengan tantas personas y que además de tan diferentes disciplinas. O sea, tenemos aquí abogados, filósofos, médicos. Yo creo que es una nueva paciente, no hemos hecho discusión. Sí, exacto. Pero vamos a hacer pasar por lo menos mientras pasa la investigación, ¿tienes ahí el litograma? Un prescriptivo físico casi no. Pues Ahora te lo doy. para que Vivi nos ayude. Lo tengo al frente. Bueno. En el carro. Se olvidó bajar. Y bueno, y gracias también a los que nos acompañaron virtualmente. Sí, muchísimas gracias y un saludo a los que no pudieron venir. Y esperamos entonces vernos dentro de 2 semanas. Un abrazo y Dentro de 15 días.